podemos dar pues, 20 segunditos, simplemente. Y falta una respuesta. Más o menos todos tenemos que tener clara esta. Pero, Tamara, ¿tú has entrado? No. Sí, he entrado, pero no puedo responder, entonces ahora creo que lo estoy dejando bloqueado. A ver, se me ha apagado el móvil, o sea que no sé Vale. si me. Bueno, A lo mejor me salgo, ¿no? Si igual sea. Bueno, ya no estoy conectada. no lo sé. Ahora Uy, lo vemos. qué desastre. No pasa nada. Vale, el primero. Sabemos que RAG tiene dos bloques, ¿no? Entonces sabemos que tenemos la parte del LLM y el retriever, ¿vale? Entonces, pregunta. ¿El retriever tiene algún LLM asociado? ¿Alguien que responda? A ver, yo diría que no. El retriever lo que hace es una búsqueda en una base de datos comparando vectores. Ahí no sé si hace falta una IA realmente. Eso es. Búsqueda semántica, operación vectorial. Perfecto. Era para ver si lo teníamos todos aterrizado. Vale. RAG y fine-tuning. ¿Qué ventaja tendría? Vale. En este caso, podríamos pensar que es la segunda, pero realmente el sistema sigue siendo el mismo, ¿vale? O sea, aumentaría la complejidad con el fine-tuning, realmente, pero no porque cambie el sistema, porque la arquitectura es la misma. Vale. Aquí no hay que reentrenar el modelo, pero sí que tienes que reentrenar el RAG. O sea, sí que tienes que volver a actualizar el RAG con los cambios. Claro, sí, realmente tienes que utilizar información actualizada, pero no tienes que reentrenar el modelo ni nada por el estilo. El LLM es el mismo. Lo que sí que tienes que hacer es las operaciones que comentabas, semánticas vectoriales, contra información actualizada, eso sí. Vale, entonces, recuperación semántica, evidentemente, no buscamos, no es un control F, buscamos, pues eso, significado semántico, ¿vale? Con los chunks que toque. ¿Vale? Si alguien en algún punto piensa que es otra, que lo levante para que lo dejemos claro, ¿vale? Re-ranking. Te voy a aportar el re-ranking en un sistema RAG. ¿Cuál diríais? La de reordena Sí, los ya resultados. simplemente o sea, yo creo que por descarte lo deberíamos de sacar, ¿vale? Entonces, eh, al final, ¿qué tipo de búsqueda tendríamos si sustituyésemos la búsqueda vectorial por BM25? Realmente, ¿a qué estaríamos dando valor? Búsqueda léxica, ¿no? O sea, daríamos prioridad a palabras concretas, terminología concreta, ¿vale? Por lo tanto, estaríamos con un grafo, La última, ¿vale? la de los términos relevantes. Eso es. Nos iríamos a términos relevantes, que sería, pues, al final, el léxico, una normativa concreta, algo asociado, ¿vale? Y si mezclásemos ambas búsquedas, esta tiene que ser directa. La que combina, ¿no? Eso es. Claro. Entonces tendríamos búsqueda híbrida, pues léxico y semántica. Vale. ¿Y si usásemos grafos? ¿Qué buscaríamos? ¿Evitar el retriever? Es fácil La de primera, estructurar. importan las relaciones entre entidades. Eso es. Eso es. Es decir, en el caso, por ejemplo, que hablábamos, pues requisitos que se unen con requisitos o requisitos que tienen subrequisitos o incluso nubes de requisitos de España contra requisitos de Hungría y dentro requisitos que tienen subcategorías, por ejemplo. Entonces, ese tipo de árbol, pues al final es súper útil un grafo. Problema del graph, Que si recuperas mal el contexto puedes generar mala respuesta. tal cual. Vale, perfecto. Esto puede generar mala respuesta. Tal cual.
Vale, perfecto. ¿Verdad o mentira? Pues verdad. ¿Verdad? Eso es. ¿Y uno muy grande? ¿El qué? ¿Un chunk demasiado grande? Claro. O sea, ¿qué le pasaría? Uno muy pequeño, perdemos el contexto. Uno muy grande, ¿qué pasaría? ¿Preguntarías el contexto con demasiada información? No sé. Claro, ¿Que hemos sorprendería a visto. la IA con tantos datos y no sabría? Claro, si le preguntas por algo concreto y le das más información de la que necesita para responder, la puedes confundir. Eso es. Entonces entraríamos en el problema que estábamos comentando antes. Mucho contexto, o bien llegamos al límite de contexto del modelo, o bien lo que estamos haciendo es diluir la información importante. Vale. Vale. El ranking se usa después del primer retriever o antes. Evidente. Después. Ah, vale. Después, evidente. Después. Vale. Perfecto. Pregunta. ¿Tiene sentido evaluar por separado? ¿Tiene sentido evaluar en conjunto? Hay que evaluarlo por separado. Pueden Vale. fallar, cada una de las partes te pueden fallar y habrá que ver cuál lo está haciendo mal, si una u otra o las dos, o dónde está el problema. Eso es. Entonces, en el retriever tendrías que evaluar si estás recuperando de verdad, true o false, la información necesaria, y en el generador tienes que evaluar si estás generando la respuesta. ¿Vale? Entonces tienes que tener ese doble score, porque el fallo de uno tiene impacto en el otro. ¿Vale? Perfecto. Vale, fácil, pero bueno. Ok, Enrique Extra oficialmente ganó. No pretendía participar, pero al final me he animado. Yo me metí y después se me colgó. Son, son y 20, así que en lugar de hacer parón, terminamos un poco antes, pero por lo menos hacemos una vista en diagonal, ¿vale? A esto. Vale, tenemos aquí parámetros que no vamos a ver todos, porque hay algunos que nos importan más que otros y hay muchos pues, que conocemos y que no nos aportan demasiado, ¿vale? Entonces, además de estos cortos, que son para ir viendo exactamente qué sería cada parámetro y pues un horario, vamos a tener unos bloques de ejercicios un poco más largos, ¿vale? ¿Dónde? Vamos a tener uno de costes, uno de tiempos, ¿vale? Uno de evaluación utilizando un dataset público, ¿vale? Y uno de métricas automáticas, ¿vale? Sí, perfecto. Vale. Lo que sí es que o sea, si no voy al baño, me muero. Tengo que parar 3 minutos, ¿vale? Vengo en 3 minutos. Bueno, sí, dime. Ah, buenos días, buenos días. ¿Dónde andas? Míralo. Ay. Bueno, buenos días. Míralo. Bien. Míralo. Hola, Adrián, ¿cómo andas? Muy bien. Después, ya casi vienes. Oye, ¿no oyes a tu madre? Ah, díganle a su bro que se ponga más fácil.
Vale, hagamos revisión, ¿vale? Tenéis bueno, lo tenéis que tener subido, ¿vale? Cuando se necesite un paquete, os he puesto en la celda de arriba la instalación de dicho paquete, ¿vale? Entonces, eh, va a haber, vamos, va a haber, joder, va a haber parámetros que no vamos a entrar en ellos, ¿vale? Lo tenemos aquí, vamos, pues lo que veis la salida, ¿vale? Pero pues eso, vas poniendo un integer en el max tokens, pues máximo de tokens de salida, ¿vale? Y evidentemente el motivo de parada, pues va a ser que ha llegado al máximo de tokens, ¿vale? Entonces, no tiene mucho más, ¿vale? Temperatura, que vamos a ver, cercano a 0, cercano a 1, pues vamos a ver la variabilidad, ¿vale? Top P, top K, lo hemos comentado, probabilidad acumulada, por lo tanto, pues de 0 o 2, si quieres ser más estricto, pues intenta ponerlo más cercano, 0,05, por ejemplo, ¿vale? Como o 0,01, ¿vale? Y 1,095. Top K, pues asociado a palabras, ¿vale? Sea más estricto, pon 1 y 100, por ejemplo, y así vas a ver, pues vas a ver cómo una 200, por ejemplo, pues vas a ver que si tienes que inventar una descripción para un videojuego, ¿vale? En este caso, pues un prompt extraño, vas a ver que la ejecución con el top 1, ¿vale? Vas a ver un hilo de palabras que más o menos puede tener sentido hablando en términos de no vas a ver un giro de repente. En cambio, si tenemos aquí el top K200, vas a ver de repente palabras y giros vamos, en la forma de escribir que incluso llega a ser difícil encontrarle cierto sentido, ¿vale? Vale, perfecto. El top sequences. A mí me cuesta verle la utilidad siempre, ¿vale? Pero sí que es cierto que si tienes un mensaje tipo, puede ser una forma interesante de hacer un corte, ¿vale? O de asegurarte un corte, ¿vale? Es decir, va a tener vamos, una parada en la generación debido a esa secuencia, ¿vale? Incluso puede ser interesante. Entonces sí que le vería cierto sentido es en el desarrollo, en la implementación de chats, ¿vale? Porque no quieras que entre en un posible bucle en el que se empieza a responder a sí mismo, por ejemplo, ¿vale? Que eso pues quizá era más típico verlo en modelos algo más precarios, ¿vale? Pero bueno, pues ahí pues le podría haber cierto sentido, es decir, que no empiece una conversación consigo mismo utilizando user y sistema, por ejemplo, ¿vale? Perfecto. Vale, stream lo conocemos, perfecto. Vale, aquí, thinking. Esto además lo vemos asociado a muchísimos modelos ahora y de hecho la prueba que estuvimos haciendo con Oyama vimos como un modelo se nos quedó en un bucle infinito durante muchísimos minutos. ¿Vale? Entonces, evidentemente se estaban generando tokens, lo que pasa que no eran bloques de texto, sino que eran bloques de pensamiento. ¿Vale? Aquí tenemos los prints iterando con esta llamada y vemos el bloque de thinking y la respuesta que se genera a partir de esta. En el caso en el que estábamos Pues, en un bucle continuo, lo que estábamos viendo era cómo esta parte de thinking estaba continuamente generando, ¿vale? Es decir, vale, pues considero que la suma de dos números pares es siempre par por esto, esto y esto. Vale, voy a comprobar que cumple con los estándares de X. No, vale, pues sí, ahora ya estoy listo para generarlo, ¿vale? No, pero ahora, entonces estaban en ese tipo de bucles, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que hacemos aquí? Limitar el número de tokens, que no quiere decir que siempre se tenga que ajustar a ese número de tokens asociado a la parte de thinking, ¿vale? Es decir, si la tarea requiere 200 tokens, no va a llegar a 1024 porque todavía se ha establecido ese límite, ¿vale? Pero sí que no lo va a superar. Vale, perfecto. Perfecto. Vale, y asociado a esto, y donde pone output config, que también podríamos meter modelos de datos, ¿vale? Asociamos si el tipo de consulta tiene un desempeño complejo o no, ¿vale? No me parece un parámetro súper relevante ni tan extendido, ¿vale? Pero existe. Perfecto. Vale. Aquí vemos format, creo que esto no necesita explicación, de los más útiles para hacer una sentencia directa con un LLM, ¿vale? Además, es la forma más relevante, más nueva de utilizar este tipo de obtención de salida estructurada, ¿vale? Una clase Pydantic, ¿vale? Esto sirve muy bien en el estado del arte. Y evidentemente podemos acceder a todos los atributos de esta clase, ¿vale? Perfecto. Vale. Tools. Esto me interesaba. ¿Por qué? Porque es una pregunta que os he hecho al principio de la clase y quería que viésemos, ¿vale? Es decir, hemos visto ya algunos flujos utilizando tools, ¿vale? Este es, de hecho, es repetido, ¿vale? Pero es importante. Cuando tenemos este esquema y la función asociada, vemos que esta llamada, que es la primera, ¿vale? Lo que nos va a dar es qué tool usamos y nos va a dar
este esquema. ¿Vale? ¿Por qué? Porque ese esquema, como hemos visto antes, va a ser el que va a poder ser utilizado aquí. ¿Vale? Su resultado va a ser el input de esta segunda iteración. ¿Vale? ¿Lo vemos todos? Creo que no quedó claro el otro día y muchos de vosotros, por comentarios, me parecía que no lo habéis pillado del todo. Lo hemos dicho al principio de la clase, creo que más o menos todos lo tenemos ubicado. Es así. Si vamos viendo los prints, si os fijáis, estos serían los bloques que devuelve la primera llamada. ¿Vale? Sería un primer bloque de texto y un segundo bloque, que si os fijáis ya no es un bloque de texto, sino que es de tipo tool use, por eso lo identificamos. ¿Vale? Nosotros podemos filtrar, oye, estos bloques que me estás devolviendo, ¿qué tipo son? Si os fijáis, tenemos aquí un atributo input que, curiosamente, nos da la estructura que hemos definido. Entonces nos está diciendo, oye, tool use, concretamente getWeather, y este es el input. Por lo tanto, el input recibido es este y podemos utilizar nuestra función. ¿Vale? Y por lo tanto, en función de este resultado, podemos estructurar una segunda sentencia con el resultado de esa tool. ¿Vale? Vemos, hay frameworks, por ejemplo, Latche o cualquiera asociado, que todo esto lo va a orquestar de forma más opaca para el usuario, pero no deja de ser esto. ¿Vale? Creo que Tool Choice no va a dar lugar a dudas, ¿vale? Auto cuando tenemos el sistema abierto, si se lo indicamos, va a utilizar esa tool. Y aquí esto es un poco tricky y nos lo podemos encontrar. Aunque pongamos none, si enviamos las tools, muy probablemente intente utilizar una tool, pero de forma simulada, ¿vale? Me explico. El primer caso va a identificar la tool, ¿vale? Vas a buscar el bloque en el que pone tool use y vas a ejecutar el flujo sin problema. El segundo va a hacer lo mismo, pero tú le estás indicando la tool que tiene que utilizar. Es decir, lo simplificas, ¿vale? No hay posibilidad de error en ese sentido. Vale. La tercera te va a devolver un bloque de texto, pero va a simular que está accediendo a, pues eso, a un sistema, a lo que sea, ¿vale? Entonces, puro ruido. Conclusión, cuando sepas que no hay uso de tools, lo más fácil es no pasar ese parámetro, ¿vale? ¿Por qué? Porque la documentación de Cloud, en este caso, comenta que si incorporas este parámetro, no debería de pasar nada raro ni nada de lo que se ha comentado, pero la realidad es que pasa, ¿vale? Entonces, bueno, simplemente, si alguno se lo encuentra, que no le sorprenda, ¿vale? Y hay muchas veces que este tipo de funcionalidades que van apareciendo, pues no tienen por qué estar tan acopladas como debieran, ¿vale? Perfecto. Vale. Muchas veces en tools también veremos este parámetro, vamos, esta clave en este diccionario. Realmente el impacto que tiene es que, según su literatura, hace que los campos requeridos entren en otra dimensión de requisito, ¿vale? La realidad es que yo todas las tools que tengo en producción, fuera o dentro de Anthropic, este tipo de parámetros, yo no los he utilizado, ¿vale? Es decir, ya las tools están utilizadas para ese tipo de funcionamiento. A mí me intranquiliza que aparezcan este tipo de parámetros, ¿vale? La verdad. Pero existe. Entonces, si lo vemos, sabemos lo que es, ¿vale? Perfecto. Vale. También nos podemos encontrar este nuevo parámetro, donde hace referencia a la prioridad, ¿vale? Entonces, aquí podríamos ver que nos falta un tercer caso en el que tendríamos que tener un priority, por ejemplo, ¿vale? Es decir, yo hago una llamada a la API y si tengo esa capacidad, pues debería de entrar en, pues eso, en una parte de recursos prioritarios, ¿vale? La realidad es que no existe, ¿vale? Es decir, no existe. Aunque tú tengas esa capacidad, lo único que puedes hacer es establecer el tipo como auto y, por lo tanto, en caso de estar disponible, sí que se podría usar, ¿vale? Simplemente. ¿En qué afecta esto? Performance, nada más. Performance a nivel de cómputo, tiempos, nada más, ¿vale? Sí que es verdad que tiene estos dos parámetros, tanto este servicio como este de Inference Hub, repercute en los costes que tienes por cantidad de tokens, ¿vale? Hay veces que este tipo de parámetros, las sentencias que haces te las multiplica, pues si el coste es por 1, ¿vale? Te los va a multiplicar por 1,1, ¿vale? De hecho, creo que la multiplicación que utilizas es esa, ¿vale? Entonces, bueno, no tiene una repercusión en el coste brutal, pero sí que es verdad que si al final esto lo utilizas, o es un parámetro que puedes utilizar en un sistema concreto que tiene muchísimas llamadas de forma recurrente, pues sí, al final estás sumando un porcentaje, ¿vale? Perfecto.
Y este es un parámetro que aparece, que me parece bastante curioso, en el que puedes distinguir entre inferencia global y US. Y es curioso porque, de hecho, la de US tiene repercusión en coste, como os he dicho. ¿Vale? Te va a multiplicar la cantidad de tokens por el coste por 1,1 también. ¿Vale? Fácil, perfecto. Caché, como su propio nombre indica, lo que queremos hacer es que nuestro cliente, bueno, nuestra llamada, controle, en este caso, durante 5 minutos, un mensaje, en este caso base, ¿vale? Para mí tiene sentido utilizar este tipo de cachés siempre en el mensaje de sistema. Se puede utilizar en mensajes normales, para mí no tiene sentido, ¿vale? Entonces, lo que estamos haciendo aquí es, sobre un prompt base, multiplicarlo por 100 para que sea lo suficientemente grande, porque para poder cachear algo tiene que tener un tamaño mínimo, ¿vale? Es decir, tú no puedes cachear 14 tokens, sino que tiene que ser un tamaño, pues, tendría que mirar el límite exacto, ¿vale? Entonces, lo que estás haciendo aquí es cachear esta información de forma que el segundo response, el primero tiene unos tokens que entran a caché y la segunda tiene sus tokens de entrada, pero también tiene los cacheados. ¿Vale? Perfecto. Vale. Vale, esa vista en diagonal. ¿Dudas, preguntas? ¿Algo que parezca útil? ¿Algo que no? Esa parte del caché, entendería que el caché tú lo puedes manejar para los tokens, para las salidas, por ejemplo, los resultados que genere, pero ¿por qué para las entradas? No, es una forma de optimizar. Es decir, imagínate que tenemos un mensaje de sistema que es gigante, ¿vale? Entonces, lo que queremos es hacer de forma óptima que cuando repetimos una sentencia es, oye, ten este valor cacheado durante X minutos porque va a llegar lo mismo, va a detectar que llega lo mismo y no tiene, o sea, lo va a manejar de una forma óptima, ¿vale? Vale. Ujú. Vale, perfecto. Vale, también para la semana que viene había una cosa que me interesaba bastante. No es porque, o sea, no es porque quiera, a ver, voy a buscar esta. O sea, no tengo acciones de esta empresa ni nada por el estilo, ¿vale? Es simplemente, es este nombre, ¿vale? Os lo pongo en el chat si queréis. Lo digo de cara a si alguien puede sacar algún tiempo. Esta empresa es una empresa que se dedicaba se dedica a red teaming y tiene esta serie de juegos que me parecen interesantes para entender el funcionamiento de LLMs, ¿vale? Entonces, si alguno tiene tiempo desde el móvil, en el metro, lo que sea, echarle un ojo, ¿vale? El primero, el más sencillo, el que quizás sale primero es este de Password Reveal, donde vamos a tener estos niveles y lo que tienes que conseguir es que el LLM te dé una contraseña. ¿Vale? Entonces, nuestra función aquí, lo que vamos a intentar es engañar al LLM para que nos dé la contraseña. Este LLM tiene las indicaciones de no darte la contraseña, ¿vale? Y luego ya ahora básicamente, pues como la semana que viene vamos a hablar de red teaming, este tipo de cosas, así pues también utilizamos esto y sacamos alguna conclusión, ¿vale? Que me parece interesante. ¿Vale? Tiene más cosas, pero bueno, el tiempo libre de cada uno es limitado y entiendo que no se va a tirar aquí la vida, ¿vale? Vale. Perfecto. Eso como pequeño paréntesis. ¿Vale? Perfecto. Vale. De más fácil a más difícil, vamos a ver. Os voy a hacer algunas preguntas. ¿Vale? Vale. ¿Cómo se suelen, cómo se suelen calcular el precio de tokens y este tipo de cosas? ¿Vale? Lo que vamos a encontrar en cada uno de los proveedores, ¿vale? Incluso algunos proveedores dan respuesta ya de los tokens exactos, ¿vale? Incluso asociados a alguno de información de precio, pero lo suyo es que os construyáis este tipo de tablas estructuradas, ¿vale? Si es necesario, si no, ¿vale? Entonces lo que vais a tener es un precio de entrada y un precio de salida, ¿vale? El precio de entrada siempre va a ser mucho más barato que el precio de generación, ¿vale? Por lo tanto, todas las tareas que tengáis que requieran una mayor generación, aunque su contexto de entrada sea relativamente más grande que la otra, va a incurrir en un coste mayor, ¿vale? Perfecto. Entonces, normalmente en la documentación de Claude y de cualquiera, más o menos está asociado a un precio por millón de tokens, ¿vale? Perfecto. Entonces, ¿qué es lo que vas a tener que hacer? Obtener el parámetro de input tokens y el de output tokens. Que mi recomendación es que utilices los que te está dando, en este caso, Anthropic. También tienes librerías como TikToken, ¿vale? Que, dado un modelo, te hace una estimación de cuántos tokens es ese conjunto, vamos, es ese texto, ¿vale? Mi recomendación no es hacer eso, pero cada uno que haga lo que considere, ¿vale? Entonces, ¿vale? Esto tiene... Vale. A ver. Vale.
Tiempo de respuesta por modelos, vamos a calcularlo. Vale. Vale. Estoy intentando buscar preguntas porque no vamos con mucho tiempo. Vale. Vale. El ejercicio de evaluación me gustaría que lo intentaseis. ¿Cómo lo veis? Intentarlo de cero, aunque lo tengáis aquí. ¿Sí? ¿No? Una duda, volviendo a lo anterior. La mayoría de los modelos, cuando los usamos, sí que nos devuelven la cantidad de tokens y tal, pero no te devuelven el precio. El precio no te lo van a devolver nunca. Te dicen cuántos tokens has consumido, pero no lo que te ha costado. Sí. Lo que te ha costado te lo tienes que calcular tú aparte si quieres, y si quieres llevar la cuenta, pues la llevas tú también aparte y en teoría coincidirá más o menos con lo que ellos te reportan, pero el precio no te lo da cada vez que haces una consulta, ¿no? Eso es. Eso es. Entonces, no sé si evolucionará en algún momento. Alguna vez han dado referencias de precios, ¿vale? Mi recomendación, la tabla es pública, es fácil de construir. Lo que sí que tienes, y de forma bastante accurate, son los tokens. Yo utilizaría los tokens sobre todo para hacer, suele ser para hacer estimaciones, ¿sabes? Estimaciones de costes de tokens de un bloque concreto. Si tienes un flujo en el que hay distintas llamadas, distintos procesos, al final tú puedes crear una entidad que tiene distintas keys y cada key sea una parte del proceso. En cada parte del proceso almacenas los tokens por cada caso, por ejemplo. Entonces, con eso puedes llegar de forma bastante fácil de reportar cuánto te está suponiendo en coste operativo cada una de las partes de tu proceso. Entonces, por ejemplo, sabrías dónde tienes que optimizar, ¿vale? Vale. Es que hay una pregunta muy típica que va a hacer cualquier cliente que va a ser, bueno, ¿y esto cuánto me va a costar? Y tú le vas a decir, bueno, pues depende de cuánto lo uses. Y claro, dices, bueno, depende de cuánto lo use, pues, claro, pues porque si te cobran por pregunta y respuesta, pues depende de cómo de larga sea la respuesta. Vale, pero Claro. entonces, y todos quieren saber una cifra y que te mojes y le dices, pues esto te va a costar 2.000 euros al mes, o lo que sea, ¿no? Y eso no es tan fácil de calcular y de adelantar. Bueno, relativamente. En mi forma de reporte, por ejemplo, es ir registrando cada parte del proceso, como acabo de comentar, ¿vale? Entonces, de esa forma, tú por cada caso tienes un registro, ¿vale? Entonces, lo que vas haciendo es que, ya sea durante el training, que sería el proceso en el que un equipo reducido lo está usando, o durante el Go Live, que lo tiene ya más gente, está más extendido, tú estás registrando todo eso. Por lo tanto, poco a poco, lo que vas teniendo es... Sí, puedes hacer predicciones en base al historial. O sea, puedes ir guardando un historial y en base a ese historial, pues hacer las predicciones de a futuro, cuanto más si seguís usándolo así o tantas cosas. Sobre todo es que llegas al dato que es el reporte que te piden el 99% de las veces. ¿Cuánto me cuesta cada determinado botón? Sí. Entonces, tú lo que haces es dar un valor y una desviación. Ya, claro, porque obviamente eso cada pregunta es diferente. Tienes que calcular la media o lo que sea, el valor medio por pregunta o lo que sea. Claro. Incluso es muy fácil, una vez que tienes eso registrado, clusterizar los casos por tipo de caso. ¿Vale? Entonces, de repente te lo vas a pintar y vas a ver que aparecen una especie de cordillera donde tienes casos cortos, casos medianos y de repente unos outliers o muchos que son casos largos. Entonces, incluso eres capaz de identificarlos. ¿Qué diferencia tienen estos casos? Pues A, B y C. Y te dirán, sí, la verdad es que son distintos, no me olvido decirte. Que es lo que suele pasar. Vale, gracias. Vale. He intentado ir lo más rápido posible y la verdad es que no ha dado para ver esto. Entonces, el próximo día empezamos con esto, ¿vale? Blue y Rouge. Estos son ejemplos de evaluaciones, ¿no? Claro, aquí lo que quería que viésemos, que vemos el próximo día, porque lo estamos haciendo aquí mal y rápido, son dos métodos de evaluación automática, simplemente para que veamos la relativa sencillez de la implementación, ¿vale? Es decir, que no hay que ser aquí tampoco nada interesante. Y también evaluación utilizando conjuntos públicos, ¿vale? Pues, por ejemplo, lo que hablábamos, vamos a hacer un pre-train de un modelo, pues podemos hacer este tipo de evaluación sobre un conjunto público y compararlos el score, ¿vale? Tiempos y costes, creo que es algo que podemos utilizar como referencia, pero no necesita más explicación. ¿Vale? Alejandro. Yo tengo una duda. ¿Se me escucha? Sí, sí. Respecto a lo que comentabais anteriormente, claro, tú por ejemplo cuando ofreces un servicio, imagínate que eres un freelancer y te dicen, oye, ¿cuánto me va a costar esto? Tú no haces o sea, tú tienes el proyecto en papel, por así decirlo, en idea. ¿Cómo vas a saber cuánto le va a costar si no lo has usado nunca y ni se ha hecho a lo mejor?
Claro, mi recomendación ahí sería durante la toma de requisitos y mientras estructuras la arquitectura, establecer unos límites de entrada y de salida. Es decir, si yo voy a hacer un gestor documental de requisitos, ¿vale? Una especie de un validador de contratos, lo que sí que puedo hacer es saber qué dimensión van a tener esos contratos. Es decir, ¿estamos hablando de 300 páginas o de 10? Vale, perfecto, ya vamos acotando. Ahora, ¿cuántos requisitos son? ¿150, como en muchos casos, o son 35? Vale, cada uno de esos requisitos, ¿qué es cada uno de esos requisitos? Y de esa manera sí que es verdad que, bueno, no va a ser exacto, pero intentas acercarte a lo que es la realidad. Haces toma de requisitos en cuanto a funcionalidad, pero te va a ayudar también a hacer una estimación de costes, ¿sabes? O de igual que haces los tiempos que te va a ahorrar, ¿sabes? Que llegas y dices, oye, ¿cuánto tarda la persona que lo revisa en tal? Pues tarda 8 horas, ¿vale? Pues sabes que ese es tu baseline, ¿vale? Entonces todo lo que baja de 8 horas utilizando tu aplicación como soporte, sabes que son savings. Ya, claro, pero me refiero, a lo mejor, yo por ejemplo hice un proyecto de automatización, no tiene nada que ver con el LM, porque no lo consideré necesario para automatización de contratos. Entonces, claro, el coste mío al hacerlo todo en código es cero. Claro. Pero, por ejemplo, sí que le puse un coste de mantenimiento, porque claro, tienes que hacer un mantenimiento y tienes que auditear documentación, que si cámbiame no sé qué de la página web y todo el rollo. Entonces, claro, al final le pones un mantenimiento a este tipo de cosas, pero tú sabes que no va a tener un coste repercutiendo sobre ti. Pero si se trata, por ejemplo, de otro caso que tengo, que es un agente, un asistente personal para un negocio, claro, aquí depende del uso que le dé el negocio. Porque si le pide cada día genérame 500 documentos, pues depende. Totalmente. Por ¿Entiendes? eso siempre intentar llegar al resultado de cuánto me cuesta dar al botón, ¿vale? Entonces con eso, si consigues extrapolarlo de forma unitaria, sí que lo puedes dar en términos de uso, ¿sabes? Claro, ¿cuánto costaría por cada iteración de ese proceso concreto, ¿no? Claro, cuando digo cuánto cuesta dar al botón es cuánto cuesta que empiece el proceso y que termine. Igual dentro hay no sé cuántas llamadas, posibles procesos, de todo, ¿sabes? Vale, Entonces esa es un poco la aproximación que siempre van a pedir, siempre tiempos, costes, tiempo, o sea, pero siempre llevado a unitario, vale. ¿vale? Si no, por si te sirve de ayuda, yo te voy a poner otro ejemplo tonto. Cuando tú compras un coche, ¿te incluyen la gasolina? Eso dependerá de cuánto uses el coche y la pagas tú, ¿no? O sea, el coche va por un lado y la gasolina por otro. Pues, a ver, tú les puedes dar estimaciones de cuánto consume el coche y tal, y no sé qué, cada X kilómetros. Pero ya el uso que hagan, yo te recomiendo que se lo contraten ellos y lo pagan ellos. Si hacen mucho uso, pagarán más, si hacen menos uso, pagarán menos. Tú, como mucho, les puedes dar estimaciones de cuánto les va a costar cada vez que lo usen, pero no lo metas dentro del proyecto. El proyecto de desarrollarlo cuesta tanto y luego el uso, eso lo tienen que pagar ellos aparte. Claro, de hecho, yo lo daba por hecho, vamos, lo daba por supuesto, pero esos costes al final incurren en el cliente, son importantes porque el go no go dependen de esos costes, ¿vale? O sea que es evidente que esos costes la idea es que estén por debajo de la operativa actual o muy por debajo, porque es un poco pues, lo que te ha llevado a hacer ese proyecto. Claro, claro, no, al ¿Sabes? final opté por eso, porque al principio digo, bueno, lo pongo porque yo hacía mis cosas y no me generaban mucho coste, que digamos, y dije, bueno, si esta persona va a utilizarlo para esto, pues va a tener este coste más o menos. Pero claro, al final dije, ostras, aquí se disparan las cosas y al final pues lo cambiamos, pero vamos, me di cuenta, pero por probar y error, ¿sabes? No, no porque... No, no entiendo. Vale, Alejandro, tienes que evaluar tu conocimiento también. O sea, tu conocimiento también vale. No solo te pagan porque sea algo muy fácil de hacer, entonces tú consideras que no vale mucho. Ahí entra en juego mucho también el conocimiento, el know-how. ¿Cuánto te costó la computadora? ¿Cuánto te cuesta el internet? ¿Cuánto te cuesta el tiempo de estar sentado ahí? Eso también lo tienes que aprender a evaluar. Sí, sí, total. Es que como yo vengo de otro sector, la verdad que cuando me metí a hacer estas cosas, pues al principio es como no sabes por dónde tirar, ¿no? Pero bueno, vale, y chicos, vamos a cerrar aquí, ¿vale? Nos quedan dos clases, que va a ser prompts y casos y retrieving casos, ¿vale? Voy a intentar que condensar bastante la teoría, sin saltar nada, evidentemente, y así poder hacer casos un poco guays y que podamos, sobre todo, hacer el caso de principio a fin, porque si no, vamos muy rápido y no es suficiente, ¿vale? Pues mil gracias y nos vemos el lunes, ¿vale? El que pueda, que le eche un par de partidas al juego que os he mandado, que es interesante, ¿vale? Solo pasé un nivel. Sí, Muchas bueno, gracias a todos. el, Hasta el- Hasta luego. Dale, hasta ahora.